el cristiano empieza a formarse también en la mano de Dios. Empieza a haber un cambio. ¿Sabe por qué? Porque empiezas tú a meter la fe que hay en ti, empiezas a ponerla por obra. Jeremías capítulo 18, verso 1. Santo el Señor, aleluya. La palabra del Señor dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Santo el Señor, aleluya. Pueden tomar su asiento, mi hermano. Pónganse cómodos, mi hermano, pero no se distraiga. Santo Jesús. Ahí, mi hermano, así como está, mi hermano, al que tiene la par, dígale, mi hermano, viene un cambio. Pero dígaselo serio, mi hermano. No se ría. Dígalo, viene un cambio. Profetícele, profetícele. Dile, viene un cambio. Profetícele, profetícele. Dígale, viene un cambio. A su nombre. Es que viene un cambio, mi hermano. Santo el Señor, aleluya. Mi hermano, la palabra habla, mi hermano, acerca del profeta Jeremías. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que el profeta, dice, estaba, mi hermano, en una condición que no se podía mover. Bien estando, mi hermano, aquel profeta, estando sentado o estando acostado, como él se hubiera encontrado, mi hermano, cuando Dios le habló, el Señor le dice: Jeremías, levántate y ve y desciende a casa del alfarero. Vemos, mi hermano, que cuando Dios habla, a aquella persona o aquel ser humano que recibe la voz de Dios, tiene que entrar en un cambio. A su nombre. Tiene que entrar en un movimiento. Mi alma te alaba, Señor. Por eso, mi hermano, el Señor le habla a Jeremías y le dice: levántate. Es que Jeremías, mi hermano, estaba sentado o estaba acostado. A veces así nosotros nos pasa también. Estamos sentados, estamos acostados, estamos como que no es con nosotros la cosa, y Dios hablándonos. A su nombre. Pero para que haya un cambio, tenemos que estar en acción. Mi alma te alaba, Señor. Yo los quiero llevar, mis hermanos, al libro de Hebreos. Santo Jesús, mi alma te alaba, Señor. Hebreos 11:1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y usted quiere que agarre esa palabra. Santo el Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso viene, mi hermano, entrando en un cambio. Mi alma te alaba, Señor. ¿Y por qué un cambio, predicador? Porque, mi hermano, cuando tú empiezas a obrar en la fe, tú empiezas a obrar en movimiento. Dice que es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera. Es que tú estás esperando, mi hermano, algo que va a suceder. Mi alma te alaba, Señor. Es que va a haber un cambio a tu favor. Mi alma te bendice, Dios amado. Pero, mi hermano, dice la palabra que es pues la fe, la certeza y la convicción la que nos convence que va a haber un cambio en nuestras vidas. Si tú no tienes la convicción
si tú no tienes la fe, no va a pasar nada en tu vida. Mi alma te alaba, Señor. ¿Por qué dice eso? Porque la palabra lo habla, mi hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el que tiene fe es necesario que crea que le hay. Y cuando tú te metes en la fe, te metes en un cambio. Mi alma te alaba, Señor. Si nos remontamos, mi hermano, en la palabra, los profetas hablaban, mi hermano, profetizaban, pero es que porque iba a haber un cambio. Mi alma te bendice, Dios amado. No sé, mi hermano, lo que tú estás haciendo, pero tú tienes que profetizar a favor tuyo. Tú tienes que hablar a favor tuyo, porque la palabra dice que la lengua tiene el poder de dar vida y dar muerte. A su nombre. Por eso mucha gente, mi hermano, dice: estoy arruinado, estoy pobre, estoy enfermo. Y empiezan, mi hermano, a echarse muchos males, mi hermano, y ellos no lo tienen. Muchos dicen: no puedo. Usted tiene que hablar, mi hermano, con fe. Dice que todo lo que hagamos, dice la palabra del Señor, sea de hechos o sea de palabra, sea para el Señor. Y cuando tú lo haces para el Señor, lo haces con fe. Por eso, mi hermano, no cualquiera, mi hermano, dice la palabra, entrará al reino de los cielos. Dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. Usted tiene que entender que para usted entrar al reino de los cielos, usted tiene que tener fe. ¿Y cómo es eso? Usted tiene que saber y tiene que metérselo en la cabeza y en el corazón que existe un cielo y existe un infierno. A su nombre. Porque hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que después dice: yo ya me muero y después de la muerte no hay nada. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque ahí hay un juicio, mi hermano, para cada aquel, mi hermano. Dice que vamos a ser pesados en balanza delante del tribunal de Cristo. Seremos presentados, mi hermano. Dice: lo que hayamos hecho estando en la carne, mi hermano, porque ya muerto usted no puede hacer nada. A su nombre. Por eso usted que está vivo, usted tiene que darle lo mejor al Señor. A su nombre. Pero para usted darle lo mejor al Señor, usted tiene que agarrarse de la fe. Es que muchos dicen: no, es que no es así. No me importa. Yo lo que quiero es agradar al de arriba. Lo que diga el hombre a mí me sale sobrando. Yo lo que quiero es agradar a mi Dios Todopoderoso, aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario por ti y por mí, y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Pero mucha gente no lo cree, mi hermano, que seremos coronados. A su nombre. Seremos coronados, pueblo de Dios. Dice mi hermano que se nos entregará una piedrita, y en esa piedrita llevará un nombre escrito nuevo, mi hermano, y se le entregará a cada uno de nosotros, mi hermano. Cuando el Señor te diga: mira, amado siervo y justo y fiel, pasa y entra al gozo de tu Señor. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero ¿cómo vas a entrar si tú no tienes la fe, si tú no tienes la convicción de decirle: Padre, yo soy tu hijo. Padre, tú eres mi Dios. Padre, tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso el salmista decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y hizo la tierra. A su nombre. Ese espíritu. Por eso, mi hermano, tú tienes que convertirte en un loco. Por eso, mi hermano, tú tienes que entender que para muchos, mi hermano, la cruz le parece locura, pero para nosotros es poder de Dios. Hay muchos que se ríen, mi hermano. Hay muchos que se burlan.
Pero sabe una cosa, ahí mi hermano van a sufrir, ahí van a llorar, ahí van a saber mi hermano quién eran realmente los aleluya. Ahí van a saber mi hermano quién eran los locos mi hermano, quién eran mi hermano aquellos pentecostales mi hermano que adoraban, que corrían, que se gozaban, que hablaban nuevas lenguas mi hermano. Ahí van a saber quién era mi hermano, el pueblo de Dios escogido a su nombre. Es que muchos dicen mi hermano, no, es que el Señor nada más quiere lo de adentro, el corazón. Mentira del diablo. El Señor quiere todo completo mi hermano. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios. Es necesario mi hermano que nos guardemos para el Señor Jesucristo a su nombre. Pero dice la palabra mis hermanos, Santo Jesús, mi alma te alaba Señor, mi alma te bendice Padre mío. Dice que el Señor le dijo a Jeremías, Jeremías, levántate. Y el Señor esta mañana te dice, levántate, pueblo mío eres tú, escogido eres tú. Levántate, porque viene un cambio para tu vida, viene un cambio para tu casa. Levántate, tú que me estás escuchando, agárrate de la fe y muévete a favor de Dios. Agárrate de la fe y trabaja para el reino de los cielos. Levántate, porque se acerca el amado, se acerca el deseado, se acerca aquel que viene a buscar a su iglesia, se acerca aquel que dio su vida por ti, a su nombre. Le dijo Jeremías, levántate. ¿Qué haces ahí? Vete a la casa del alfarero, porque ahí vas a oír mis palabras. Y dice que se levantó mi hermano, el profeta, y descendió mi hermano. Sin fiel mi hermano, que Jeremías estaba en una parte alta, porque le dijo, desciende a casa del alfarero. Es que sabe una cosa, el Señor quiere mi hermano, que tú lo honres, que tú mi hermano seas humilde, que tú mi hermano le entregues todo a Él. Cuando tú desciendes mi hermano, tú te inclinas delante de su presencia y le dices, Padre, ya no puedo, Padre, ya no sé qué hacer. Mira mi Dios amado, te necesito. Y tú empiezas a decirle que tú dependes de Él, que tus fuerzas no son las fuerzas de Él, que tú empiezas a decir que necesitas más de Él. El Señor le dijo a Jeremías, Jeremías, ve a casa del alfarero, que ibas a escuchar mis palabras. Pero el Señor lo estaba mandando a mi hermano, a Jeremías, para que Jeremías viera cómo trabajaba el alfarero. Dice que entrando mi hermano a la puerta de la casa del alfarero, dice que se encontró aquel alfarero trabajando sobre la rueda. Es que muchos piensan mi hermano que Dios no está trabajando mi hermano con su vida. Es que piensa mi hermano que Dios no lo está rodeando. Pero es que la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es que tú no estás solo, es que Dios está contigo, está trabajando, está haciendo mejor para ti. Mi alma te alaba, Señor. Yo lo quiero llevar, mi hermano, a 2 Timoteo. Santo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso usted tiene que creer en esta palabra. Usted no tiene que creer en lo que le dice el vecino, en lo que le dice el amigo, en lo que le dice el maestro, en lo que le dice el cura o lo que le dice el pastor. No, mi hermano, usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios.
Porque esta palabra es el Dios mismo hablando a nuestras vidas. A su nombre. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A su nombre. ¿Y por qué dice la palabra, mis hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque sabemos, mi hermano, que dice la palabra del Señor que Dios es amor y Dios es un Dios justo y Dios es un Dios que ama. Es un Dios, mi hermano, que enseña, que muestra. Es un Dios de pacto. Es un Dios de señales. A su nombre. Por eso la palabra es apta, mi hermano, para cada uno de nosotros. Porque nos enseña, nos corrige, nos redarguye. Cuando nosotros hacemos algo mal, viene el Espíritu Santo y nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros, mi hermano, pecamos contra Dios, el Espíritu Santo viene y dice, ¿qué dice la palabra? Si usted se aprende los 10 mandamientos te dicen, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no te postrarás a dioses ajenos. Y empieza a decir, mi hermano, y usted empieza, mi hermano, a analizar la palabra de Dios y nos empieza a enseñar y nos empieza a redarguir y nos empieza a corregir y nos empieza a transformar y empieza a ver el cambio, mi hermano, en nuestras vidas. A su nombre. Por eso, mi hermano, usted tiene que ponerse, tiene que activar esa fe, tiene que levantarse, tiene que salir de donde está. Dice la palabra del Señor en el verso 3 de Jeremías 18: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Vemos, mi hermano, que Jeremías empezó a ver, mi hermano, ¿qué es lo que estaba haciendo ese alfarero? ¿Qué estaba haciendo en esa rueda? Y sabemos, mi hermano, que para formar un utensilio, mi hermano, se usan diferentes, mi hermano, materiales. Pero vemos, mi hermano, que estaba usando el barro, estaba haciendo una vasija. Y nosotros nos ponemos a pensar que una vasija es algo que tiene una forma. Una vasija es algo que tú puedes echar algo dentro de esa vasija. Nosotros somos como esta vasija. El Señor deposita su palabra en nuestras vidas y empieza esa vasija a ser cambiada. Empieza esa vasija a ser transformada. ¿Y por qué dices eso? Porque cuando empieza a trabajar la palabra de Dios, se empieza a ir lo malo de nuestras vidas. Se van las malas palabras, se van las malas miradas. Porque sabe una cosa, mi hermano, muchos decimos ser cristianos, pero a medias. No somos, mi hermano, al 100%. Con una mirada ofendemos, con una mirada pecamos, con una mirada, mi hermano, causamos dolor, con una mirada causamos muchas cosas. Pero somos una vasija. Delante de la presencia de Dios, nosotros somos, mi hermano, dice, como utensilio, mi hermano. Dice que en una casa grande
La palabra de Dios dice que hay muchos utensilios de metal, hay de madera, de barro. Pero mi hermano, dice mi hermano que las vasijas, que los utensilios, unos sirven, dice, para usos viles y otros para usos honorables. Por eso usted tiene que saber que en su vida tiene que haber un cambio, que en su vida tiene que ser diferente, que en su vida tiene que ser transformada. A su nombre. Y vemos, mi hermano, que el Señor le habla a Jeremías. Pero entrando Jeremías, dice que vio que estaba trabajando. Y mucha gente no se explica. Y mucha gente no entiende cómo va trabajando Dios en nuestras vidas. Pero quizá usted no se está dando cuenta que usted está haciendo diferente. Mucha gente lo está mirando diferente. Aunque viene el enemigo y dice: tú que vas a cambiar, tú que vas a ser diferente. Pero que el Señor lo reprenda. Porque mi hermano, nosotros somos lavados con la sangre de Cristo. A su nombre. Dice la palabra del Señor, mi hermano, que Él nos ha limpiado y nos ha purificado por medio de su palabra. El Señor le dijo: por medio de esta palabra ustedes han sido purificados. A su nombre. Pero vemos, mi hermano, que cuando empieza a haber el cambio, empieza, mi hermano, también a haber un movimiento. Mi alma te alaba, Señor. Es que cuando el alfarero empieza a darle vuelta, mi hermano, a aquella rueda, para que esa vasija se empiece a formar, empieza a haber un cambio. Empieza, mi hermano, esa vasija a ir para adelante o a ir para atrás, mi hermano. Es que sabe una cosa, está empezando a ser cambiada, a ser formada. Primero empieza con un poco de barro y de ahí se empieza a formar. El cristiano empieza a formarse también en las manos de Dios. Empieza a haber un cambio. ¿Sabe por qué? Porque empiezas tú a meter la fe que hay en ti. Empiezas a ponerla por obra. Y tú empiezas a decir: eso no le agrada a Dios. Dios me está viendo. Dios me conoce. Dios me está observando. Y empieza a haber un cambio, mi hermano, en tu vida. Empiezas a ser diferente. Empieza, mi hermano, a ver las cosas de una forma que quizá, mi hermano, otros no la están viendo. Porque te están señalando, porque te están, mi hermano, culpando por la vida pasada, por lo que tú eras. Por eso mucha gente no cree en el evangelio, porque dice: mira, ese viene de matar 30 niños. ¿Cómo ese ahora me está diciendo que ahora le llaman el pastor, ahora le llaman el evangelista, ahora le llaman el hermano, ahora le llaman el varón de Dios? ¿Cómo es posible? Es que, mi hermano, el Señor nos transforma. El Señor nos cambia. Aquellos que éramos borrachos nos cambió el Señor, mi hermano. Dejamos, mi hermano, la botella, mi hermano, por servir a Cristo. Dejamos, mi hermano, el fútbol, mi hermano, por seguir a Cristo. Mi hermano, hemos dejado, mi hermano, muchas cosas por servir a Cristo, mi hermano. Es que sabe una cosa, nosotros hemos creído en un Dios verdadero, en un Dios fiel, mi hermano, que dice su palabra, que lo honra a los que lo honran. Por eso, mi hermano, mucha gente, mi hermano, no cree en el evangelio. Porque ellos no tienen misericordia. Nuestro Dios es misericordioso. Él es rico en misericordia, dice su palabra. Por eso cuando venga el enemigo y te diga: mira tú esto, tú el otro, dile: mentira, diablo. El Señor ya me limpió. El Señor ya me transformó. El Señor me hizo libre. El Señor me ha hecho un hijo de Él. Porque su espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. A su nombre. Pero esto es para los que le creen, mi hermano. Pero dice mi hermano que empieza a haber un cambio. Empieza, mi hermano, aquel barro. Y yo me ponía a pensar, mi hermano, mientras que estaba la adoración, mi hermano,
Y empezaron a cantar, mi hermano. Se mueven las aguas en este lugar. Yo me ponía a pensar, mi hermano, y digo, espérate tantito. Es que para darle forma a aquel barro se necesita agua. Para tú mover ese barro, para tú darle fuerza a ese barro, para tú moldearlo, necesitas agua para domarlo. A su nombre. Es que necesita de Dios, necesita de su Santo Espíritu. Necesitamos de la presencia de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él somos débiles, sin Él nada podemos, mi hermano, porque con Él somos más que vencedores. A su nombre. Y cuando le echas agua, empieza a tomar forma. Mi alma te alaba, Señor. Y el Señor me llevaba y me decía, mira, pero es que cuando el Señor dice que llegó mi hermano a aquella ribera, dice que poniendo el pie, mi hermano, salió mi hermano aquel endemoniado garadeno. Dice que salió corriendo y se postró delante de Jesús. Y mi hermano, él venía, mi hermano, ¿de dónde? Venía en la barca y las aguas se estaban moviendo, mi hermano. Y cuando él pisó tierra, mi hermano, salió aquel endemoniado ganadero. Dice mi hermano que andaba desnudo. Dice mi hermano que era loco. Dice mi hermano que perseguía a la gente. Dice mi hermano que andaba con cadenas, con grilletes. Mi hermano, dice mi hermano que estaba endemoniado. Tenía una fuerza brutal. Todo el mundo le tenía miedo. Todo el mundo decía, mira, ahí viene el endemoniado. Mira, ahí viene el loco. Y mi hermano, le tenían miedo, pero cuando llegó Jesús, mi hermano, aquella vasija fue transformada. Aquella vasija, mi hermano, aquella vida de aquel hombre fue transformado. Dejó de ser desnudo. Mi hermano le dijo, vístanlo, porque ya ha entendido que ha llegado aquel que lo cambia todo. Ha llegado el alfarero. Es que cuando llega el alfarero, Él se hace presente. Él cambia tu vida, Él cambia mi vida. Pero sabe una cosa, tú tienes que dejarlo entrar en tu vida para que pueda haber un cambio. Tiene que quitarte esa hipocresía, tiene que quitarte ese orgullo, tiene que quitarse esa vanidad, tiene que quitarse esos pensamientos vanos que dicen, no, yo todo lo puedo, yo todo lo sé. No, mi hermano, tú no sabes nada. Dice que lo que nosotros sabemos, dice, no es nada de basura delante de Dios. Por eso Pablo dice que había estudiado, dice, al lado de Gamaliel, dice, de uno de los más, dice, preparados. Pero sabe una cosa, dijo, yo, Pablo, todo eso lo tengo por basura, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso el hombre no perdona. El hombre no tiene misericordia. El hombre es mentiroso. El hombre es falso. El hombre, mi hermano, tiene doble cara. El hombre y la mujer tienen doble cara. Pero hay uno que es fiel y verdadero. Dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Él es fiel y verdadero, es su nombre, y ese es Cristo Jesús. Cuando llegó Él, mi hermano, a aquel lugar de Gadara, dice mi hermano que aquel hombre, mi hermano, dice mi hermano que le salieron, mi hermano, una legión de demonios. Pero sabe una cosa, cuando fueron a verlo, aquellos de aquella región, dice que lo vieron sentadito, cambiado, diferente. Ahora quería seguir al maestro, pero le dijo el Señor, ¿sabes qué? No, tú ve y predica, tú ve y cuenta las buenas nuevas que yo he hecho contigo. A su nombre. Por eso tú tienes que decir lo que el Señor ha hecho contigo. Tú tienes que saber que has sido transformado y que ahora viene un cambio mucho mejor. A su nombre. Ahora viene un cambio. Viene un cambio para tu vida. Prepárate. Prepárate y empieza a decir cuál es el cambio que tú quieres para tu vida. No sé lo que tú estás pasando, no sé lo que tú estás atravesando, no sé lo que tú no puedes hacer, pero Dios lo puede hacer, porque con tu fuerza no vas a poder, pero con la fuerza de papá todo lo podemos hacer. A su nombre. Dice mi hermano, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Hay mucha gente, mi hermano, que estando en los caminos de Dios, empieza, mi hermano, con ese amor. Empieza, mi hermano, con esa búsqueda. Empieza con el primer amor.
Y luego, mi hermano, les da igual. Luego, mi hermano, no nos pasa, mi hermano. Como que no nos pasa nada. Ya no adoramos. Ya no hablamos con Él. Ya no nos postramos delante de su presencia. Porque no hemos quebrado en su mano. Porque hemos visto, mi hermano, que nos han hecho un mal. Porque hemos visto que nos han fallado. Porque hemos visto que nos han traicionado. Porque hemos visto que los que dicen ser, mi hermano, judíos, no lo son. Porque hemos visto, mi hermano, que los que dicen ser cristianos no lo son. Porque hemos visto, mi hermano, que realmente nos han lastimado, nos han traicionado, nos han golpeado. Pero sabe una cosa, lo que tú no estás viendo es que te están haciendo más fuerte. Lo que tú no estás viendo es que te están haciendo más resistente. Están sacando lo mejor de ti. Están siendo transformados para que tu cambio sea evolutivo, para que su cambio sea diferente y ahora venga lo mejor a su nombre. Es que entre más te opriman, tú multiplícate. Entre más te hagan la guerra, tranquilo, que dice su palabra en Éxodo 14:14. Tranquilo, que yo pelearé por vosotros y vosotros ustedes estaréis confiados. A su nombre. Tú tienes que entender que entre más te ataquen, entre más te golpeen, entre más te señalen, quizás tú te vas a quebrar, quizás tú te vas a sentir, quizás te va a doler el corazón, quizás tú vas a cambiar de pensamiento, pero sabe una cosa, que nunca te aparten de la presencia de Dios, que nunca se aparte el Espíritu Santo de ti, que nunca se aparte la convicción en quien has creído, que nunca el Señor se aparte de tu lado. Por eso dice buscarlo mientras está cercano, mientras está cerca, búscalo. Mientras está al lado tuyo, habla con Él. Mientras está contigo, pídele a Él. Dice, mi hermano, dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Es que muchos, mi hermano, están pidiendo, mi hermano. Ya, mi hermano, cuando están, mi hermano, en la aflicción, cuando están en la enfermedad, cuando están en el problema, ¿por qué no empiezas a pedir desde ahora para que el cambio venga a tu vida? Para que el cambio sea transformado. Mi alma te alaba, Señor. Es que, mi hermano, cuando empieza a haber un cambio, empieza a haber una transformación. Yo los quiero llevar, mi hermano, a Lucas. Santo Jesús, mi alma te alaba, Señor. Ahí está. Ahí habla mi hermano, acerca, mi hermano, de aquel varón llamado Gadareno, mi hermano, el que estaba endemoniado, mi hermano. Pero sabe una cosa, cuando el Señor, mi hermano, llegó a ese lugar, dice la palabra del Señor, mi hermano, que aquella gente, dice mi hermano, no lo quiso en aquella región. Así muchos estamos, mi hermano. No lo queremos en nuestro contorno. Queremos, mi hermano, que el Señor se aparte de nuestro contorno. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él llega, Él empieza a redarguirte. Él empieza a cambiarte. Él empieza, mi hermano. En el verso 26 dice, y arribaron a la ribera de los ganaderos que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra vino a encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros.
Dice mi hermano, y al ver lanzó un gran grito y postrando a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaron que no mandase ir al abismo. Dice: y había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los alejase de entre ellos, y le dio permiso, y los demonios salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre que había sido salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Vemos, mi hermano, que mucha gente no le gusta el cambio. Vemos, mi hermano, que mucha gente no quiere ser transformado. ¿Sabe por qué? Porque al momento que son transformados, mi hermano, empiezan a cambiar sus vidas. Empieza, mi hermano, el hombre empieza a ser diferente. Pero dice la palabra del Señor que los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras, dice, no fueran reprendidas. Pero sabemos, mi hermano, que Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Dice mi hermano que nosotros iríamos de gloria en gloria y de poder en poder. Seríamos transformados, mi hermano. Por eso, mi hermano, vemos que el profeta Jeremías empezó a trabajar en aquella vasija, pero aquella vasija se rompió. ¿Por qué, mi hermano? Porque hubo un cambio en esa vasija. Cuando hay un cambio, empiezan a sacarte las cositas, mi hermano, que al Señor no le agradan. El alfarero es lo que hace. Empieza, mi hermano, a quitar las piedras, empieza a quitar las ramas, empieza a quitar, mi hermano, lo que tiene, mi hermano, aquel barro, mi hermano, que usan para formar esa vasija. Pero dice el versículo 5, dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vemos, mi hermano, que el Señor le habla a su pueblo y le dice, mi hermano, que si no, Él no puede hacer un cambio en la vida de ellos, como lo estaba haciendo, mi hermano, con ese barro, que Él le podía dar una forma a su vida diferente, pero tenía que haber un cambio en su vida. Asimismo, mi hermano, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, porque el Señor, mi hermano, quiere que nosotros realmente seamos cambiados, seamos diferentes y podamos, mi hermano, agarrarnos, mi hermano, de su poder, agarrarnos de su gloria, agarrarnos, mi hermano, de su Espíritu Santo. A su nombre. Pongámonos sobre nuestros pies, mi hermano. Vemos, mi hermano, que cuando llega Jesús, que es el alfarero de nuestras vidas, vemos que empieza, mi hermano, a transformarnos
empieza, mi hermano, a cambiarnos. Dice la palabra del Señor que había un hombre que estaba postrado, mi hermano, 38 años, estaba paralítico, estaba lisiado. Dice mi hermano que esperaba, mi hermano, que el ángel descendiera. Una vez, mi hermano, que el ángel descendía, mi hermano, iba a ser sano, mi hermano. Pero no solamente estaba ese paralítico, había muchos más, mi hermano. Pero dice que él no se podía mover. Y cuando llegó Jesús, se fue esa parálisis de ese hombre. Ese hombre fue libre. Ese hombre fue transformado. Ese hombre fue diferente. A su nombre. ¡Gloria! Es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Quiere libertarnos, quiere ser transformados, mi hermano. Quiere, mi hermano, que nosotros seamos diferentes. Si hemos perdido, mi hermano, el primer amor, tenemos que nuevamente retomarlo, mi hermano. Tenemos que nuevamente buscarlo a Él, mi hermano. Tenemos que realmente, mi hermano, seguirlo a Él, porque Él viene pronto. A su nombre.